Tenemos el gusto de presentar a Liliana Tonito, Customer and Success Lead en Acredita, y Luis Delgado, especialista en soluciones de aprendizaje en el banco BCI, hablando sobre promoviendo una cultura de aprendizaje con insignias digitales. Adelante. Un gusto estar con ustedes hoy. Hoy vamos a estar hablando de un tema muy interesante que son esta tecnología de insignias digitales y acompañada de la mano de Luis Delgado, quien ha sido el líder dentro del Banco BCI en Chile de todo este proyecto. Me gustaría comenzar hablando un poquito del contexto, ¿no?, que da sentido al uso de esta tecnología. Fíjense, con la pandemia definitivamente ha habido un movimiento importante, ¿no? Se han dado cambios importantes que han exigido tanto a profesionales como a las organizaciones hacer ajustes para adaptarse a una realidad mucho más compleja, ¿no? Que ha implicado la necesidad de trabajar de otra manera, la incorporación de nuevos roles en las organizaciones y definitivamente ha demandado de todos el desarrollo de nuevas habilidades para cada uno poder desempeñarse adecuadamente en sus funciones. Lo interesante de todo esto es que si bien han pasado 2 años de pandemia y estos cambios se han venido dando, la realidad es que la mayoría de la gente siente que no está bien preparada para lo que se necesita ahora y en el futuro, porque estamos claros que esto no se va a detener. Definitivamente vienen más cambios, más movimientos que siguen exigiendo de la gente nuevas habilidades en la práctica. Y además, no solamente la gente en general se percibe que no está bien preparada, sino que además tampoco está muy clara cómo hacerlo, ni qué caminos tomar, ni ante tanta proliferación de oferta, pues qué conviene hacer primero, qué hacer después, con cuáles sí, con cuáles no. Adicionalmente, otra de los desafíos que plantea el tiempo que vivimos es que las habilidades necesitan una actualización mucho más continua. De hecho, probablemente lo que todos sabemos hoy en día en 5 años sea obsoleto. Entonces, no solamente necesitamos desarrollarnos, sino que necesitamos hacerlo de forma continua para mantenernos relevantes en el contexto donde nos estemos desempeñando. Esto además se complica un poco más ante la necesidad de cómo hacer para estar listos como organizaciones y contar con la gente que sepa lo que tiene que hacer hoy y en el futuro para ser realmente competitivos. Y acá las organizaciones tienen algunos caminos. El primero es contratar talento nuevo, pero eso por supuesto es un proceso demandante, exigente y adicionalmente muy costoso. Quizás el foco más relevante donde la mayoría de las organizaciones está apuntando es en el entrenamiento de la gente, a través del upskilling, que tiene que ver con desarrollar a la gente en el mismo ámbito de habilidades, pero a nivel mucho más experta, y reskilling, que básicamente tiene que ver con desarrollar habilidades complementarias en diferentes campos de conocimiento. Lo interesante acá es que la mayoría de las organizaciones está consciente de que tienen que hacer eso, pero no está fácil hacerlo. Primero porque no tenemos un mapa muy claro de quién sabe qué, a qué nivel. Por otro lado, tampoco, no todas las organizaciones realmente se han movido a nivel de tecnología para poder contar con sistemas que claramente ayuden a entender cómo la gente está progresando en el desarrollo de habilidades y monitorearlo. Y adicionalmente, pues tampoco existen formatos que permitan integrar fácilmente los múltiples contenidos que están disponibles en el mercado. Entonces, definitivamente es un contexto con muchas oportunidades altamente desafiantes, y el área que definitivamente está en el corazón de todo esto es el área de desarrollo o de Learning and Development, como se conoce en muchos lados. Y, digamos, es importantísimo, por supuesto, que estas áreas
cambien sus estrategias y incorporen mucho más desarrollo de habilidades más que simplemente desarrollo de roles. Incorporen lo que es el lifelong learning, entendiendo que el aprendizaje vino para quedarse, y entonces cómo promover una cultura en la que definitivamente la gente entienda que el aprendizaje es algo continuo a lo largo de toda su carrera, al mismo tiempo pueda ofrecer caminos claros de desarrollo a través de rutas de aprendizaje donde la gente claramente sepa lo que necesita hacer para ir desarrollándose las habilidades que necesita y optando a las oportunidades de movilidad de talento que pueda haber. Por otro lado, algo que también cada vez se pone más en evidencia, no todo el mundo aprende igual, no aprende de la misma manera y no todo el mundo está en el mismo nivel. Entonces necesitamos apuntar a estrategias de desarrollo mucho más personalizadas, mucho más atractivas, para que cada quien avance como necesita en su trabajo de la manera más efectiva. Combinando además múltiples plataformas, múltiples formatos que hagan que la experiencia sea mucho más integral, socializable, y finalmente pueda contar con evidencia digital que permita realmente saber quién sabe qué, a qué nivel, y que esa sea la base de la toma de decisiones de lo que tienen que hacer en el proceso. Entonces allí es donde las insignias digitales aparecen como tecnología, una tecnología que surge en Estados Unidos hace unos 10 años, que básicamente tiene que ver con poder dar visibilidad y poder comunicar las habilidades que la gente está aprendiendo. ¿De qué manera? A través de este formato que perfectamente puede ser compartido en cualquier espacio de Internet, que cuenta con data mucho más completa, que permite entender lo que la persona está logrando, permite que la gente pueda obtener múltiples insignias de las distintas actividades, experiencias, proyectos, formaciones que está teniendo, y desde ahí tener una visual mucho más clara de quién sabe qué. Adicionalmente pueden ser verificadas en línea, son seguras porque están soportadas con tecnología blockchain que asegura que no se pueda plagiar la información, y además que puedan ser muy fáciles de socializar. Entonces la persona, en la medida que va obteniendo una insignia por un proyecto que ejecutó, por una actividad que realizó, perfectamente puede colocar esa insignia en su perfil en LinkedIn, la puede poner en la red de noticias de cualquier red social, puede colocarlas en su firma de correo, pueden verlas en un blog o página web que tenga. Y de esa manera dar a conocer pues todo lo que está aprendiendo, lo que está logrando, y ser atractivo para promociones, crecimiento dentro de su organización o hacia afuera. Estos son algunos ejemplos de cómo se pueden utilizar las insignias, porque acá lo interesante es cuántas veces no conocemos a las personas, no tenemos un registro claro de lo que realmente la gente puede ofrecer y en qué experiencia está sustentado eso. Entonces, las insignias permiten dar visibilidad de lo que muchas veces pasa por debajo de la mesa. Entonces, la persona, por supuesto, las formaciones que tiene pueden ser reconocidas a través de insignias. Los proyectos en los que participa, los resultados que obtiene, las actividades en las que se ve involucrada, los roles especiales en los que participa, premios que obtiene por distinguirse en alguna experiencia particular, la puesta en práctica de valores organizacionales. Todo esto ayuda a contar una historia más completa de la persona, y sobre esta data muy concreta, entonces los departamentos pueden tomar decisiones mucho más acertadas de cómo seguir estimulando a estas personas o cómo seguirla promoviendo. Y aquí le doy el pase a nuestro querido Luis Delgado del BCI para que cuente, quien ha sido cliente desde hace varios años con nosotros, pueda contar un poco cómo ha sido la experiencia de implementar las insignias en su institución. Muchas gracias, Liliana. Buenos días a todos. Los saludo desde un helado y gélido y nubloso Chile. Yo les voy a contar brevemente nuestra experiencia, nuestra historia realmente con Insignia, que tiene que ver mucho también con lo que
Liliana señala en el contexto. Nosotros en el año 2019 tuvimos la idea de precisamente empezar a utilizar las insignias como una palanca para nuestra ambición de ese momento, que era promover una cultura de aprendizaje que se transforme en una ventaja competitiva para la transformación cultural del banco y el desarrollo profesional de los colaboradores. Sabíamos que estábamos generando un cambio potente dentro de la corporación, estábamos saliendo un poco del modelo simplemente de oferta y demanda de capacitación y estábamos generando lo que veíamos como hacia adelante como un ecosistema de aprendizaje. Y sabíamos que frente a eso era clave precisamente el poder socializar esto y veíamos y nos hacía mucho sentido las insignias como una estrategia para poder socializar y compartir este aprendizaje. Entonces, a principios del 2020, digamos, comenzamos nuestro viaje, hicimos algunas definiciones estratégicas respecto a, por una parte, qué íbamos a entender por estas insignias, cuáles iban a ser las primeras iniciativas que tenían que ser un poco visibles, y obviamente ahí hay todo un tema político para ver que fuesen insignias que fuesen transversal a toda la corporación. Nosotros aproximadamente tenemos más de 10.000 colaboradores, entonces era importante quizás partir con alguna insignia que pudiese ser visible para toda la corporación. Y a la vez también ver cómo se iban a diseñar estas insignias y cuál iba a ser la estrategia comunicativa, cómo lo queremos transmitir y todo, porque sabemos que, por ejemplo, si bien no había resistencia en las insignias, había un conocimiento de las insignias, sobre todo del ámbito TI, en el cual se entendían como una certificación, developer, Scrum Master, etc. Entonces ellos querían un poco saber si esta insignia qué valor tenía, mientras que nosotros estábamos entregando una insignia que tenía que ver más con el ámbito de la gamification, quizás con un tema más vinculado a el reconocimiento interno. Entonces, cuando ya explicamos un poco la lógica, definimos nuestro modelo, ya a mediados de ese mismo año nos tiramos un poco a la aventura de emitir la insignia. Y emitimos nuestra primera insignia para casi 6.000 colaboradores, lo cual fue un hito bastante interesante, porque podemos probar también la plataforma con una emisión masiva, y tuvimos un 25% de aceptación de esta insignia. Es un tema cultural, mucha gente no sabía lo que era, por lo cual obviamente sabíamos que teníamos un desafío, pero dejamos instalado precisamente este espacio como ya dentro del lenguaje y dentro del conocimiento de la corporación. Seguimos entonces siguiendo trabajando en otras insignias, mapeando otras iniciativas, y ya durante el 2021 implementamos nuevas iniciativas. También empezamos a ver que necesitamos nuevas métricas, diseñamos un modelo de métrica en el cual, aparte de la información que nos da la plataforma, que es bastante buena, nos queríamos hacer un doble clic en otras áreas, tipo de gerencia, grupo etario, como para empezar a entender también el nivel de aceptación. Gracias a eso pudimos mapear que precisamente el público más joven, los profesionales más jóvenes de 20 a 40 años, son los que tienen la mayor tasa de aceptación, y que el público un poco más senior era precisamente aquellos que quizás no manejaban la herramienta, quizás no la conocían y no la valían tanto, no la aceptaban. Eso nos permitió, por ejemplo, generar estrategias comunicativas dirigidas a ellos para que precisamente se pudiese vincular esta información, la fuesen conociendo, facilitando tutoriales también, y de esa manera también aumentando un poco la aceptación también. A la vez también empezamos a ver cómo socializar esta iniciativa con otra área de la corporación, no solamente en nuestra área de formación, sino que también cómo la podemos precisamente compartir con otras áreas, porque igual como dijo Liliana, nosotros entendíamos que esta iniciativa nos permitía reconocer, acreditar la participación en un programa, la pertenencia, la elaboración de estos productos, insumos, por lo cual era súper útil empezar a generar también esta experiencia con los colaboradores, porque claro, cada vez más nos íbamos dando cuenta que los colaboradores les llamaba la atención, empezaron a publicar sus insignias y obviamente sigue trabajando. Entonces, en la actualidad, este año ya tenemos más de 13.000 insignias emitidas, nuestra aceptación ha subido un 55%, de esa primera insignia ya tenemos en este momento 14, el año pasado teníamos 5, este año ya tenemos 14 activos, y obviamente esta insignia tiene la gracia que ahora también se puede alinear con la ambición que tenemos nosotros para el 2024 ya, que es precisamente un poco el instalar la cultura de aprendizaje continuo y desarrollar un mindset de crecimiento en nuestros colaboradores. ¿Por qué? Porque nosotros también como corporación hemos ido avanzando también y evolucionando los procesos de aprendizaje, la comprensión del aprendizaje, y cada vez más estamos orientados a generar una experiencia de aprendizaje. Entonces, obviamente, en esta experiencia de aprendizaje ha tomado mucha relevancia todo lo que es el look and feel de nuestros programas, el tema de UX, UI ha sido fundamental, y a la vez al clásico diseño instruccional de nuestros programas también se han sumado otras iniciativas o otros frameworks, como por ejemplo el Design Thinking, para empezar a hacer cada vez más experiencias más potentes, que precisamente generen un poco garantizar estas competencias críticas como un activo de la organización.
Y en base a eso, entonces, este ambiente de aprendizaje, este espacio de aprendizaje, ha sido fundamental la insignia, porque ahora el colaborador no solamente termina un programa, termina una experiencia o participa en alguna iniciativa, sino también se le reconocen algunas de ellas, obviamente con esta insignia, y él la comparte con sus pares y empieza a ser reconocido dentro de la organización. Eso nos ha permitido también que hay nuevas iniciativas que nosotros al comienzo no estaban mapeadas, que nos han solicitado también trabajar con nosotros. Entonces, actualmente estamos trabajando también con las academias de líder, con programas de upskilling y reskilling, un poco recordando lo que les mostraba anteriormente, que han sido fundamental para nosotros. Siguiente, por favor, Lina. Entonces, en líneas generales, podría decir que lo que hicimos nosotros, por lo menos cómo ha sido nuestro paso, ha sido 3 grandes pasos. Por una parte, establecimos una categorización para definir un poco cómo queríamos que las insignias fueran vistas, porque obviamente nos preocupaba que no cualquier insignia se emitiera o que la gente realmente tuviese un valor de la insignia, que no se perdiera el valor. Entonces, por una parte, las categorizamos, definimos un metadato, ahí seguimos un poco lo que salía en los Open Batch de Mozilla como referencia, y establecimos un diseño. En el caso de nosotros, definimos inicialmente 2 grandes niveles, un nivel por una parte de especialista y por un caso un nivel de experto. En el caso del especialista no tenía una progresión, simplemente era una insignia que se daba y no tenía ningún icono como el que sale ahí, que era como nuestra primera insignia que se fue generando. Mientras que los niveles expertos tenían niveles de progresión, de básico, intermedio, avanzado y un golden. Y ese tenía un reconocimiento visual, que era precisamente un poco estas estrellitas para ver. De esa forma, siguiendo esa lógica, porque sabíamos que muchos programas tenían progresiones y había niveles avanzados, o había un grado de progresión en el cual también queríamos motivar que las personas fuesen acumulando más insignias, diseñamos nuestras insignias. Entonces, de esa manera, hicimos estas insignias. Acá tengo un ejemplo que le puse yo en la columna del medio, precisamente lo que son las insignias que hicimos para la escuela de riesgo, que es uno de los temas fundamentales de nuestro banco, sobre todo en la actualidad, que obviamente con el tema de la transformación digital, que el contexto COVID a todos un poco nos aceleró, nosotros estamos trabajando gran parte de nosotros de manera remota, por lo cual todo lo que es ciberseguridad, riesgo, es un tema fundamental. Entonces la corporación nos pide cada cierto tiempo certificarnos en ciertas áreas de riesgo, y así partimos con la primera insignia transversal para pasar a los siguientes niveles, y ya el nivel Golden, que es la última, tiene un nivel ya para las personas de TI que tienen un nivel más avanzado. Entonces, aparte de este diseño, nos dimos cuenta que era fundamental también un poco publicitar este tema y obviamente también potenciarlo internamente. Entonces, ¿cómo lo hemos hecho? Por una parte, hemos utilizado nuestros correos corporativos y red social interna para poder informar de las insignias. Muchas veces cuando al colaborador le llega una insignia, le damos un correo tipo donde le contamos, le felicitamos porque se ha ganado una insignia y le damos las instrucciones de cómo poder aceptarla, cómo poder ponerla dentro de su dashboard y cómo obviamente poder compartirla. Eso lo hemos hecho porque muchas veces en el banco, por una cultura de ciberseguridad súper avanzada que tiene, el colaborador cuando le llegaba un correo de algún oferente que no ubicaba, pensaba que era alguna alerta y lo levantaba como phishing o como cualquier, digámoslo, problema de seguridad. Entonces con esto disminuimos casi en un 80% ese tipo de alarma y el colaborador ya sabe que viene respecto a eso. Posteriormente a eso, también en nuestras redes sociales vamos contando cuando hay lanzamiento de insignia o cuando se ha generado un lanzamiento masivo, y a la vez también difundimos en nuestras redes sociales también particulares, particularmente LinkedIn, por ejemplo, lo que está sucediendo. De esta manera también podemos mapear un poco cómo se ha ido posicionando las insignias, porque como bien decía Liliana, precisamente una de las gracias que tenemos es esa, que la insignia se puede compartir, socializar, pegar. Entonces nos hemos dado cuenta que existe un público, como le decía, de los 20 y tantos a los 40, 45, que son muy asiduos de participar en redes sociales, sobre todo en LinkedIn, y van contando su experiencia. Y de esa forma también se ha ido posicionando bastante esta iniciativa, y ahora ya es una iniciativa bastante madura, que como les decía yo, nos permite apalancar lo que estamos haciendo en nuestra cultura del banco, que está cada vez más dirigida a generar un ecosistema de aprendizaje, con una cultura de aprendizaje, con un growth mindset potente en el cual estamos precisamente trabajando, y que obviamente, como les comentaba, las insignias han sido un factor clave para apalancar esta iniciativa, para visualizarla, socializarla y compartirla entre todos los colaboradores. Excelente, Luis. Bueno, ya sé que estamos casi que en el tiempo que nos toca. Quizás lo último que me gustaría preguntarte, porque esta lámina básicamente resume estos beneficios que han visto, ¿no? Tanto para las personas como para ustedes. Quizás preguntarles, ¿qué recomendarían a alguien que quiera implementar insignias digitales en su organización?
Creo que lo más importante es pues la experiencia de ustedes, las lecciones aprendidas para incorporarlas conscientemente en esa estrategia de insignias que quiera desarrollar cualquier organización. Bueno, yo diría que es fundamental que primero la organización que quiera utilizar insignias defina bien cuál va a ser su uso, ya sea para no generar falsas expectativas y a la vez también para ordenar su progresión. Personalmente creo que las insignias son una herramienta muy poderosa, entonces muchas veces si no se planifica bien pueden generar decepción cuando la gente piensa que simplemente por decir hola se gana una insignia. Entonces es súper bueno, por ejemplo, generar una progresión, generar una cultura del logro donde se va reconociendo un programa, iniciativa, se van categorizando para que no les suceda que de repente uno no sabe qué insignia poner o ya no sé, se le acaban los colores, la tipografía, porque como que ha hecho todo sin un orden. Yo creo que eso es súper bueno porque permite por una parte ordenar y por otra parte también un poco alinear a la corporación en una cultura del aprendizaje. Muchas veces el aprendizaje en las organizaciones es mucho más proactivo, o más reactivo, perdón, va generalmente por necesidad. Entonces, nosotros, los que estamos en el área de gestión de personas, en mi caso, la gerencia de formación y aprendizaje, somos los llamados un poco a ordenar y la insignia es como un catalizador, un ícono visible que permite precisamente eso, como ordenar un poco cómo es el plan de desarrollo, cómo es el plan de carrera, las mallas que tú señalabas y obviamente de esa manera que esto sea más ordenado y más valorado. Fantástico, Luis. Yo creo que lo que has dicho es clave. Definitivamente lo que es promover una cultura de aprendizaje y reconocimiento, pues necesita orden y estructura. Y qué mejor que apoyarse en esta tecnología que puede convertirse en un estímulo, pero además en una evidencia de lo que la gente aporta cotidianamente. Y eso pues promueve retención, promueve un buen ambiente laboral y sobre todo que la gente se quede con esa evidencia también de sus aportes, hace que la dinámica organizacional sea muy diferente. Bueno, ya para cerrar, simplemente dejarles unos números, como esta es una tecnología bastante novedosa en la región, pues contarles que con Acredita hemos posicionado esta tecnología en Iberoamérica y que en el mundo, obviamente, como esto empezó mucho antes, sobre todo en el primer mundo, definitivamente es un movimiento, no es algo que está de moda, que vino a quedarse unos años, sino definitivamente es una tecnología que está apoyando a todas las organizaciones en construir culturas más humanas, culturas mucho más organizadas en términos de garantizar toda la actualización de habilidades que se requiere y que favorece también la equidad y la retención de su talento. Ya para cerrar, simplemente les comento que ustedes van a tener la posibilidad de dar su insignia y vivir la experiencia en carne propia a través de FIAT, ya sean speakers o sean partners o patrocinadores o participantes, van a tener la posibilidad de ganar su insignia y se les va a orientar en cómo crear su cuenta, aceptar su insignia y ya poderla colocar también en sus redes de preferencia. Y con esto cierro dejando los contactos de Acredita para quien esté interesado en conocernos más e invitarlos también a nuestra sesión live donde mostramos pues más en detalle cómo funciona todo este tema de insignias para que los interesados pues puedan ahondar mucho más y ver la viabilidad en sus proyectos. Muchísimas gracias a todos por este espacio. Gracias, FIAT. Bueno, muchas gracias Liliana y Luis. Muy interesante su presentación.